Hola, mis queridos niños y niñas del tercer año básico, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Por mi parte, estoy muy contenta y muy feliz de poder compartir una nueva semana junto a ustedes. Hoy día vamos a reflexionar sobre este maravilloso libro, ¿cierto? Que se llama El lugar más bonito del mundo y que era la lectura que correspondía al mes de julio. Bien, yo les voy a ayudar a orientarlos respecto a este libro, ¿cierto? Vamos a ir analizando algunos aspectos de esta novela, sus personajes, los lugares y acontecimientos importantes que fueron ocurriendo dentro de ellas. En primer lugar, vamos a conocer nuestro objetivo de la clase de hoy, que es identificar y analizar elementos de un texto a partir de la lectura de una novela. Recordemos que todos los textos que ustedes leen mes a mes son novelas, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal de esto? Esta es una historia, ¿cierto? Literaria que puede tener acontecimientos o personajes ficticios que se cuenta a través de un narrador, ¿verdad? Y que se diferencia del cuento porque la novela suele ser más larga, ya que en la novela se dan mayores detalles sobre las descripciones de los personajes. Se profundiza más respecto a sus gustos, sus intereses, sus formas de ser, etcétera. En cambio, en el cuento hay pocos personajes y hay muy poca descripción sobre ellos también, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre el cuento y la novela. Entonces, lo que ustedes están leyendo son novelas, ¿cierto? Además, en los cuentos, como tienen tan pocos personajes y tan pocas descripciones, se suele reducir a una cantidad mínima de páginas. Por ejemplo, en el cuento no vamos a encontrar casi nunca más de 10 o 20 páginas. Si ya tenemos un exceso de páginas y un exceso de descripciones, estamos hablando de una novela. Generalmente las novelas que ustedes leen, ¿cierto? Son sobre las 40 páginas. Pueden ser un poco menos o más, ¿cierto? E incluso hay novelas que llegan hasta las 500 páginas o más. Bien, primero que todo vamos a conocer a esta maravillosa autora, ¿cierto? Que fue la creadora de este libro que se llama eh, El lugar más bonito del mundo, ¿verdad? Ella fue la mente creadora, ella se inspiró, pensó en esta historia, ¿cierto? Algo hubo en su cabeza que le hizo escribir esta y muchas narraciones más que le hicieron conocida, ¿verdad? Bueno, recordemos también que una biografía es un relato que nos cuenta la historia sobre una persona importante, ¿cierto? El transcurso a lo largo de su vida, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los acontecimientos o los hechos más importantes dentro de la vida de una persona. Y eso lo habíamos visto en clases anteriores. Bien, entonces la biografía de Anne Cameron relata que ella nació en Estados Unidos en el año 1943. Ella hasta el día de hoy está viva, ¿cierto? Y estudió literatura en la Universidad de Harvard. Ella vive en Guatemala, justamente en el mismo lugar donde nace la historia, el lugar más bonito del mundo, donde vive Juan y su familia, ¿cierto? Bueno, ella entonces nació, o sea, vive en Guatemala y trabaja en una biblioteca. Ha publicado más de 14 libros para niños y estos han sido traducidos a varias lenguas porque son muy interesantes y muchos niños del mundo la quieren leer, ¿cierto? Y ha obtenido premios en la Asociación de Estudios del Niño. Pero uno de los libros más conocidos y publicados que tiene es El lugar más bonito del mundo. Esta historia tan inspiradora y conmovedora que le gusta a tantas personas, ¿cierto? Porque nos deja un mensaje muy emotivo para reflexionar. Y bien, comencemos a hablar sobre este maravilloso libro entonces, que es la historia de Juan, ¿cierto? ¿Quién es Juan? Juan es un niño pequeño que vive en las montañas de Guatemala junto a su madre, ¿ya? Como ustedes pueden observar aquí en el mapa que yo les dejé, para que vean la diferencia que tenemos de distancia entre nuestro país y Guatemala, para que se hagan una idea, ¿cierto? Es más o menos esa distancia. En el mapa se ve un viaje corto, pero si ustedes analizan, es un viaje bastante largo, ¿cierto? Si nosotros nos demoramos aproximadamente un par de horas en llegar a Argentina, que es nuestro país de al lado, ¿cierto? Aquí está Chile. Recuerden que nuestro país es largo y angosto. Argentina está al lado, ¿cierto? Y podemos llegar en bus a otros países incluso, pero para poder llegar a Guatemala lo más recomendable es ir en avión porque es una distancia más larga, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia que hay entre Chile y Guatemala. Relativamente un viaje corto, pero a la vez también estamos más lejos que otros países vecinos. ¿Ya? Guatemala se encuentra cerca de México, ¿verdad?
y de todos esos hermosos países. Entonces yo les estaba contando que aquí vivía Juan, acá en Guatemala, justamente en un pueblo que se llamaba San Pablo. Él comienza relatando el libro eh, haciendo una descripción sobre el lugar donde él vive, ¿cierto? Hablándonos de su familia, hablándonos de sus comienzos y haciéndonos una descripción geográfica sobre su geografía, que era rica en agricultura, en flora y en fauna, ¿cierto? Porque había muchos animalitos y especies muy encantadoras, muy variadas, había montañas, nos hablaba de montañas, nos hablaba de rocas, nos hablaba de muchas cualidades que tenía este lugar y que a él le gustaban bastante, ¿cierto? Y también a partir de esto nosotros pudimos tomar una descripción y darnos cuenta que era un lugar bastante rural, ¿cierto? Nos pudimos dar cuenta que era un pueblo rural, que no tenía grandes comodidades, que se encontraba más bien alejado o a las afueras de la ciudad, ¿cierto? Porque él nos hacía una descripción mencionando el polvo, el exceso de polvo que había, ¿cierto? Las calles que estaban llenas de polvo, que habían pocos autos, que había muchos animales como por ejemplo las mulas o los perros, y que había gente trabajadora que transportaba alimentos o cántaros de agua, ya como los que ustedes están viendo en la imagen. Estos son los cántaros de agua, ya, y esto generalmente lo transportan las personas para trasladar agua de un lugar a otro, ¿cierto? Y sobre todo los agricultores, que hacen bastante fuerza día a día, ¿ya? Bien, entonces Juan vivía en este hermoso pueblo y él nació en el seno de una familia que estaba compuesta por su madre y su padre. Sin embargo, como ustedes saben, el padre un día se marchó y abandonó tanto a la mamá de Juan como al mismo niño, ¿cierto? Se fue de la capital. Ellos vivían en una casita, en un cuartito, detrás de una casa que cuidaba el papá de Juan, ¿cierto? Porque él hacía guardia ahí y un día él decidió marcharse. Por lo tanto, la decisión que tomaron los dueños de esta gran casa fue también que se fuese la madre de Juan junto a su niño. Y en esto entonces la madre de Juan tenía 17 años, así que ella migró desde la casa donde trabajaba el padre de su hijo hacia la casa de su madre, la abuela de Juan, ¿cierto? Y así es entonces como conocemos a esta linda abuelita, que es la abuela de Juan, y es descrita como una mujer bastante cordial, trabajadora, ¿cierto? Protectora de su familia y bastante esforzada. Ella para ganarse el dinero sale a vender arroz con leche en el pueblo, ¿cierto? Y Juan describe este arroz con leche como un arroz bastante delicioso, nos menciona las especias y el método que tiene la abuelita para poder venderlos. Bueno, esta imagen corresponde a otro momento, ¿ya? Recuerden que esta fue la imagen cuando va a la escuela y ella es la profesora, pero el libro como carece de páginas, tiene tan poquitas páginas, también tiene pocas imágenes, así que tuve que repetir algunas, ¿ya? Pero es para que se hagan una idea. Ahí está Juan junto a su abuelita. Bueno, acá entonces se relata la dinámica familiar hasta el momento en que la madre de Juan conoce al padrastro de Juan, ¿ya? Entonces comienza a planificar la vida con él. Dentro de los planes de la madre de Juan no estaba considerado el niño, porque había falta de dinero y también porque había un rechazo por parte del padrastro hacia el niño. Entonces la madre de Juan toma la decisión de marcharse de la casa, ¿cierto? Porque recuerden que ella y Juan, después de que se marchó el padre de Juan, se fueron a vivir a la casa de la abuela, quien los recibió y los acogió. Pero finalmente la madre de Juan decidió marcharse con el nuevo hombre que conoció, dejando a Juan al cuidado de su abuela, y ella se marchó con este otro hombre sola por falta de dinero y porque este hombre era un poco agresivo y no soportaba al niño, ¿verdad? Y ella prefirió al hombre antes que a su hijo, entonces se marchó. Y bueno, el niño finalmente se quedó con su abuela, la madre se fue a vivir con su nueva pareja. Incluso se llevó la cama en la que ella dormía junto con Juan. Fue así entonces como la abuela, con los pocos recursos que tenía, se acomodó en su hogar junto a Juan, quien estaba muy triste por todo lo que había ocurrido. En una ocasión, Juan se quedó fuera de la casa de la abuela. Recuerden que la abuela tenía un estricto horario de ingreso hacia su casa. Después de las 8:30 de la noche nadie podía entrar, ¿ya? Así que el portón quedaba con llave. Recuerden que Juan también no vivía solo con su abuela, vivía con más personas, con tíos, tías, primos y primas, ¿cierto? Y cada uno tenía una llave para ingresar. Pero bueno, un día Juan llegó tarde y el portón se encontraba cerrado. Por lo tanto, no tuvo dónde quedarse y
eh, decidió ir a buscar alojamiento esa noche donde su madre, que ya estaba viviendo con el padrastro de Juan, ¿cierto? Y ahí tuvieron un primer encuentro después de mucho tiempo, pero aquel encuentro fue bastante decepcionante, ya que Juan tuvo que vivir la experiencia de un niño que es abandonado e ignorado, ¿cierto? A pesar de que su madre le brindó ayuda, lo acogió, le prestó alojamiento, lo escondió por miedo a que la pareja se enojara, ¿cierto? Y la ayuda fue bastante limitada. Así que ella priorizó por su pareja para que no se enojara su pareja y escondió al niño, a quien al día siguiente lo despachó rápidamente para que se fuera a la casa de su abuela y no lo pillara el padrastro, ¿cierto? Entonces finalmente la madre de Juan solo cumplió con dejarle finalmente en la cama a Juan. Recuerden que ella se había llevado a la cama donde dormía con Juan y finalmente le lleva una cama a Juan porque la abuela le exigió que el niño tenía que dormir en un lugar cómodo, ¿cierto? Y no podía seguir durmiendo encima de sacos. Bueno, finalmente la madre de Juan se desligó del niño y ahora ella esperaba un nuevo bebé junto con el padrastro de Juan. A pesar de todo, Juan era un niño bastante feliz. Él destacaba las cosas positivas de su vida, destacaba las oportunidades que tenía de jugar con sus primos, de trabajar como un lustrador de zapatos, ¿cierto? Eh, y en este sacrificado trabajo, además de estar privado de una educación, Juan aportaba dinero a su abuela, él le daba dinero a su abuela y su abuela ¿qué hacía? Tomaba el dinero, ¿cierto? Que lo necesitaban y le daba 10 pesos a Juan, que era todo lo que a lo que él podía acceder de lo que trabajaba, ¿ya? Y aquí podemos ver reflejada la triste realidad en la que muchos pequeños, por diferentes circunstancias, no tienen acceso a una educación, ¿ya? Entonces Juan tenía 7 añitos y todavía no iba al colegio. Él veía cómo los niños pasaban, iban al colegio, aprendían a leer y él no tenía la misma oportunidad porque tenía que ganar dinero para poder ayudar a su abuelita. ¿Ya? Así que se convirtió en un lustrabotas y ahí podemos ver dos imágenes cruciales, que es cuando Juan estaba durmiendo sobre unos sacos de arroz que le había dejado la abuelita los primeros días cuando se fue la mamá y le quitó la cama. Y también podemos ver a Juan cuando está trabajando de limpiabotas eh, para ganar unos pocos pesos. Él ganaba $1 al día, lo que equivalía en esos tiempos como a 500 pesos diarios, ¿ya? Y Juan se quedaba con un poquito de dinero. Pero finalmente entró una inquietud a la cabecita de Juan y él decidió que él quería estudiar igual que todos los niños, quería leer, ¿cierto? Estaba deseoso de aprender. Por lo tanto, él se preguntaba cada día si su abuela algún día iba a acceder a la petición de él y lo iba a dejar ir al colegio, ya que como les decía anteriormente, como cualquier niño, Juan estaba deseoso de ser solamente eso, un niño que quería ir al colegio, quería aprender, quería jugar, ¿cierto? Entonces fue así como Juan empezó a aprovechar cada momento que tenía en su trabajo para preguntarle a los clientes de qué manera él podía leer. Y así se fue aprendiendo algunos nombres de unos letreros conocidos que habían en el sector, ¿cierto? Y tuvo su primer acercamiento con la lectura. Bueno, un día Juan se enfrentó a su abuela y le comentó los grandes deseos que él tenía por ir a la escuela, a lo cual la abuelita no accedió fácilmente porque pensó que Juan era mucho más pequeño de edad. Le dijo, pero tú tienes 5 años, ¿cómo vas a ir a la escuela? Y Juan le dice, pero abuela, si tengo 7. Y ella le dice, chuta, no tenía idea que tenía 7 años, usted hace rato debería estar yendo a la escuela, ¿cierto? Entonces, por un tema de equivocación, es que Juan no estaba yendo a la escuela. Y una vez que fue aclarada esta situación, finalmente la abuela se impactó porque el niño no había ido nunca a la escuela y lo incentivó a que fuera. Lo acompañó incluso al otro día, ¿cierto? Para que Juan empezara su vida como un nuevo escolar, ¿ya? Para esto primero se tuvo que entrevistar con doña Irene, que era la profesora. Ella no lo admitió en un principio porque vio que el niño era muy inmaduro y que estaba bastante atrasado. Sin embargo, el niño y su abuela fueron bastante insistentes, demostraron un gran interés por entrar a la escuela y Juan hizo algunas demostraciones de que él sabía leer, ¿cierto? Así que finalmente doña Irene lo admitió. Y de esta forma, Juan empezó su nueva rutina escolar, ¿cierto? Yendo al colegio por las mañanas y por las tardes se dedicó nuevamente a limpiar botas, ¿ya? Bueno, la abuela de Juan demostraba su gran orgullo hacia el niño. Ella le dijo que estaba súper orgullosa de él y le contaba su historia.
porque ella no tuvo las oportunidades que tuvo Juan. A pesar de que él tuvo una vida bastante difícil, a la abuela también le tocó complicado cuando era pequeña y ella contaba que cuando era pequeña los mismos profesores iban a buscar a los niños a las casas para matricularlos. Y en ese entonces, cuando ella la fueron a visitar los profesores para matricularla, los padres la escondieron para que no fuera al colegio y siguiera trabajando en la casa debido a las grandes necesidades que tenían en aquella oportunidad, ¿cierto? Entonces, finalmente, la abuelita de Juan nunca pudo acceder al colegio y ella estaba muy contenta de que Juan sí iba a poder ir, sí iba a acceder a una educación a pesar de todas las dificultades que tenían y que iba a tener esta gran oportunidad. Y ella tenía mucha fe en el niño y le deseó mucho éxito, ¿cierto? Y estaba muy orgullosa de él. Em, Así que a pesar de que la abuelita no era una gran conocedora de todas las materias, ella le daba sabios consejos a Juan y lo impulsaba a que continuara con su educación y así es como lo apoyaba, ¿cierto? Bueno, un día Juan y su abuela fueron de paseo y así fue como Juan le mostró que él era un gran lector a la abuela y leyó un cartel que les llamó la atención, ¿cierto? Donde se mostraba el paisaje de Guatemala, ¿cierto? De San Pablo y decía el lugar más bonito del mundo, ¿cierto? Porque estaban promocionando San Pablo para que lo fueran a visitar, decía el lugar más bonito del mundo. Fue aquí entonces donde se hace la reflexión de este libro, a partir del cual también sale el título del libro, porque Juan le pregunta a la abuelita cuál es el lugar más bonito del mundo, ¿cierto? Y la abuelita le dice que el lugar más bonito del mundo siempre va a ser aquel donde nosotros compartamos con nuestros seres queridos, siempre va a ser aquel lugar donde nosotros nos sintamos acogidos y a gusto con la gente que queremos. De forma textual le dijo lo siguiente. Allí donde hay alguien a quien se quiere muchísimo y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo. Y nos deja con esta maravillosa reflexión donde nos dicen que no importa dónde estemos, no importa la situación en la que vivamos, nada importa si estamos acompañados de una persona que nos quiera mucho y que esa persona a veces injustamente puede que no sea nuestra madre o nuestro padre, porque a veces nos toca que nos crían otras personas, ¿cierto? Pero finalmente lo importante no es quién sea esa persona sanguíneamente. No importa si esa persona no es de verdad tu mamá o tu papá. Lo importante es que esa persona te cuide, te quiera, te proteja, tal como una madre o un padre, ¿cierto? Y que tú la quieras también y la respetes, tal como lo harías con una madre o un padre. Entonces, este es un libro bastante valórico que nos deja un mensaje y una reflexión muy, muy bonita, niños. Bien, como yo les decía, esta novela nos deja una reflexión bastante linda, ¿cierto? Que es la lucha por salir adelante a pesar de todas las adversidades. Recordemos que Juan fue un niño que sufrió el abandono de sus padres desde muy pequeño y esto no fue un obstáculo finalmente para que él sobresaliera como un estudiante, como persona, para que finalmente fuera feliz, a pesar de que todo le jugaba en contra, a pesar de todas las cosas fuertes que él tuvo que vivir. Aún así, él veía la luz al final del túnel, ¿cierto? Él veía la parte bonita dentro de toda la historia, veía la parte positiva, ¿ya? Y trató de sacar un provecho y una enseñanza de todo lo que él había vivido. Entonces se nos deja una reflexión bastante importante. Reflexión sobre la educación para la convivencia, ¿cierto? Por ejemplo, en la casa de la abuela de Juan vivía mucha gente, ¿cierto? Los primos, los tíos, etcétera, y Juan y la mamá tenían que esperar el turno para hacer el uso de la ducha. ¿Ustedes creen que es bueno tener reglas en una casa para poder llevarnos mejor? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ¿cierto? Porque de esta manera nos vamos a organizar, nos respetamos, generamos un espacio para cada uno y generamos un ambiente de respeto, ¿cierto? Y vamos evitando algunas discusiones que se puedan ir generando, que pues, absolutamente son normales, ¿ya? Pero organizándonos es mucho más fácil llevar la vida. También nos deja educación en valores esta linda historia. Ustedes saben que la madre de Juan y el padrastro se habían llevado la cama donde Juan y la mamá dormían, ¿ya? Así como ellos, hay muchos adultos que se aprovechan de los más pequeñitos. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubiesen estado junto a Juan en el momento que él se dio cuenta que su madre se fue y además se llevó la cama? ¿Qué le hubieran dicho ustedes a Juan en ese momento? Esta es una reflexión que se las dejo para que la contesten en casa.
lo hubiesen abrazado, lo hubiesen consolado, no le hubiesen dado mayor importancia. Yo me estoy imaginando que muchos de ustedes me van a decir, profesora, yo hubiese consolado a Juan, le hubiese dicho que no se preocupe, ¿cierto? Bueno, esto es algo que vamos a conversar en la próxima clase de Zoom, que es una muy buena reflexión que nos deja el libro, ¿ya? Eh, pero es una pregunta abierta. Y también nos deja educación respecto al amor a la familia, ¿cierto? En la casa de la abuelita, ustedes saben que había muchas reglas que se tenían que respetar, como lo que sucedió con el portón que se tenía que cerrar máximo a las 8:30 de la noche. ¿Qué reglas tienen que respetar, por ejemplo, ustedes en su casa? ¿Hay reglas? Porque yo, por ejemplo, soy grande y yo tengo reglas en mi casa, ¿cierto? Tenemos reglas como, por ejemplo, dejar las luces apagadas cuando no las estamos ocupando, llegar hasta cierta hora a nuestra casa, etcétera. ¿Ustedes tienen normas en su casa? Yo supongo que sí, ¿cierto? Muy bien, niños. Y bueno, muchas veces la otra reflexión que nos deja esto es respecto a la familia. Como yo les decía anteriormente, el lugar más bonito del mundo no es aquel no es nuestro entorno solamente, no es que vivamos en un lugar bonito físicamente o de apariencia, sino que lo importante es estar con la gente que queremos y que nos quiere, ¿cierto? Y es que por eso que muchas veces nuestra familia va a estar conformada por abuelos, por tíos, por primos, ¿cierto? Y es súper importante valorar esto y saber que no necesariamente nuestra familia va a ser directamente quién nos tuvo en la guatita o quién fue el papá, quién fue nuestro papá o pareja de nuestra mamá en ese entonces que ella quedó embarazada, sino que lo importante es rodearnos de gente que nos quiera y que nosotros los queramos, aunque no sean nada de nosotros. Si esa persona nos respeta, nos quiere, nos cuida, nos apoya y nosotros también a ellos, entonces ya somos una familia, ¿ya? Sin importar cómo ésta esté compuesta. Bien, entonces, así es como nos deja esta hermosa reflexión este libro y descubrimos finalmente cuál es el lugar más bonito del mundo. Me encantaría saber cuál es el lugar más bonito del mundo para ustedes también. Bien, ¿cuáles son los personajes que tuvo este libro? Bueno, como personaje principal tuvimos a Juan, que era este niño, ¿cierto? Que partió con aproximadamente 5 o 6 añitos en la historia y en el transcurso de ella llega hasta los 7 años, ¿ya? Es un niño que fue vulnerado, ¿cierto? Es un niño que no recibió la suficiente atención y cariño por parte de sus padres. También tenemos a la madre de Juan, que era una mujer bastante indecisa, ¿cierto? Porque le costaba instalarse en un lugar, no hubo una decisión clara por parte de ella, no nos pudimos dar cuenta de qué es lo que quería realmente. Y finalmente cuando tomó esta decisión, priorizó por su pareja antes que su hijo. Entonces, claramente no sabemos si ella estaba confundida o simplemente no estaba preparada para ser madre. Bueno, también tenemos al padre de Juan, que no supimos mucho más allá de él, solamente que abandonó a la madre de Juan y a Juan cuando ella era joven y él era bebé. Está la abuela de Juan, que tiene un rol súper importante en la historia porque ella finalmente es quien se queda con Juan, quien lo aconseja, lo cría, lo quiere y lo apoya en todas sus decisiones, ¿cierto? Tenemos al padrastro de Juan, que por lo visto es una persona bastante frívola, bastante malvada, él no soporta al niño y esto hace que también la mamá tome la decisión de alejarse de él. Tenemos tíos y primos de Juan, en lo cual no ahondamos mucho porque ellos no son una parte tan importante dentro de la historia, sino más bien son personajes secundarios que viven en la casa de la abuela de Juan, ¿cierto? Y que son parte de la familia con quien el niño juega y también comparte el día a día, pero no tienen mayor relevancia dentro de la historia. Y por último tenemos a la señora Irene, ¿cierto? Que era la profesora de Juan y quien lo admitió en el colegio al ver el potencial que el niño tenía. Ya, el ambiente de la historia, recordemos que físicamente esto ocurre en Guatemala, en un pueblo que es un pueblo alejado de todo lo urbano, ¿cierto? Es un pueblo rural, campo, con montañas, con bastante vegetación, con un aire bastante cálido, con gente bastante humilde y que no tiene todos los recursos que podría tener hoy en día una localidad. Bien, y los voy a dejar entonces con la evaluación final en la que nos vamos a enfrentar a las siguientes preguntas, que están súper fáciles, ¿ya? Y que ustedes van a poder responder solamente viendo este video.
¿Ya? Bueno, entonces, la pregunta número 1 dice, comenta al menos dos dificultades a las que se haya enfrentado Juan. O sea, ustedes tienen que poner al menos dos problemas en los que se haya visto envuelto Juan. Claramente ahí tenemos una vasta amplitud con la respuesta, porque Juan no pasó por una ni dos dificultades, pasó por varias dificultades. Así que ahí tenemos hartas dificultades para escoger, ¿ya? La idea, chicos, es que ustedes sean lo más detallados posible en su respuesta, ¿ya? Que pongan toda la cantidad de información posible, pero que no vayan repitiendo la información. Con que me den la información una sola vez basta y con que la justifiquen. ¿Qué justificar? Explicar el porqué de una situación. Por ejemplo, em, ¿qué opinas de la cuarentena y por qué? Ahí yo estoy haciendo una pregunta con justificación. Usted tendría que responderme si le parece bien o le parece mal y por qué razón le parece bien o le parece mal. Eso es lo que yo espero en las respuestas también, que me diga por qué ocurre, o sea, qué ocurre y por qué ocurre ese suceso. ¿Ya? Bueno, en la número 2 dice, describe psicológicamente a la madre de Juan. Si bien no aparecía la descripción psicológica, usted tiene que hacer una descripción a partir de la información que se me entregaba en el texto. O sea, usted tiene que sacar sus propias conclusiones en base a lo que ya sabes de la madre de Juan, ¿ya? Cómo era ella psicológicamente? ¿Era buena? ¿Era mala? ¿Era frívola? ¿Era egoísta? ¿Era simpática? ¿Era amorosa? ¿Cómo era? ¿Ya? Luego, número 3 dice, la abuela de Juan se hizo cargo de su nieto a pesar de todas las adversidades. Le dio un techo, cuidados y apoyo. ¿Qué opinas sobre el actuar de esta abuela? Aquí viene la primera pregunta. Ojo, aquí hay dos preguntas dentro de una. Entonces, la primera pregunta que usted me va a responder es, ¿qué opinas sobre el actuar de esta abuelita? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Crees que es adecuado su actuar? Sí o no, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué por qué opinas lo que opinas respecto al actuar de esta abuelita y por qué opinas que es adecuado o no su actuar? Número 4. Vas a mencionar y explicar el motivo por el cual Juan se quedó una noche fuera de su casa. Recuerden que la abuela tenía muchas reglas. ¿Cuál era una de estas reglas? ¿Tuvo algo que ver esta regla con que Juan se haya quedado afuera, cierto? Bueno, ahí ustedes responden entonces esta pregunta de forma detallada. 5. Juan ayudaba a su abuela en el negocio, ¿ya? En el negocio del arroz con leche, de la venta, ¿cierto? Ya sea cobrando, dando el vuelto o vigilando que nadie consumiera el arroz con leche sin pagar. ¿De qué manera colaboras con tus padres en el hogar? Esta es una pregunta personal, ¿ya? Así que aquí cada uno tiene que responder de acuerdo a la realidad que tenga en su casa. ¿Ya? Si usted apoya a su padre, a su madre o a la familia con quien viva en la casa, si aporta con algo, si tiene alguna tarea determinada, lo responde. Y si no tiene ninguna tarea determinada, también sería bueno que me pusiera ahí, profesora, yo no tengo ninguna tarea determinada en mi casa, ya que sea lo más sincero posible. Cualquier respuesta va a estar buena porque finalmente es una opinión personal, ¿ya? Me refiero a cualquier respuesta justificada, ¿cierto? Número 6. Van a buscar las siguientes palabras en el diccionario. Estas palabras corresponden a la novela y había muchas más, ¿cierto? Palabras dificultosas. Y ustedes van a buscarla en el diccionario y me van a escribir su significado al ladito. El significado de escarpado, el significado de oropéndola, el significado de parrotear y el significado de desmontar. Ya recuerden que si van a buscar en un diccionario físico, en un libro, tienen que irlo buscando por orden de abecedario. ¿Ya? Por lo tanto, van ahí desde la A hasta la Z buscando las palabras. Bien. Luego de esto viene la actividad número 7. ¿En qué consiste la actividad número 7? Te van a mostrar estos hechos que ocurrieron en el libro de forma desordenada. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre la secuencia? La secuencia es el orden en el que ocurren los hechos dentro de una historia. Acá te están mostrando hechos que ocurrieron dentro de la historia de forma desordenada. Así que, ¿de qué forma las vas a ordenar? Les vas a poner el número en que fueron ocurriendo los hechos desde el número 1 hasta el número 6, siendo 1 lo primero que ocurrió y número 6 lo último que ocurrió. Por lo tanto, si usted cree, por ejemplo, que este fue el primer hecho que ocurrió, le pone número 1. Si usted cree que esto fue lo segundo que ocurrió, o sea, lo que ocurrió después de eso, le pone número 2. Si usted cree que lo que ocurrió después del número 2 fue esto, le pone número 3.
¿Ya? Solamente les estoy dando un ejemplo, no les estoy diciendo que ese sea el orden correcto. Ustedes tienen que ver cuál es el orden, pero tienen que poner el número. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números porque son 6 hechos diferentes. Dentro de los hechos entonces tenemos la mamá y el padrastro de Juan desmontan su cama y se la llevan. Juan le pide a su abuela ir a la escuela. Juan aprende el oficio de lustrabotas y se gana sus primeros dólares. Juan y su mamá conocen al hombre que se convertirá en su padrastro. Juan es abandonado por su padre y con su madre se van a vivir donde la abuela. Y por último, lo que aparece aquí como último es Juan se queda a dormir una noche en casa de su mamá debajo de su vieja cama. Como se pueden dar cuenta, acá los hechos no están en orden y ustedes los tienen que ordenar. Y por último, van a observar atentamente esta imagen que la habíamos visto dentro del video y me van a explicar qué fue lo que sucedió de manera detallada. ¿Ya? ¿Por qué el niño, quién es él, qué estaba haciendo ahí, por qué estaba en esas circunstancias? ¿Ya? Y cuando ya tengan todo esto listo, me envían entonces sus respuestas al correo prof.carolinarrojasv@gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber también. Y nos vemos en el Zoom de la próxima semana para poder comentar aspectos súper importantes de este libro. Que estén bien, chicos. Hasta pronto.